Romanos 11:11. Dejamos la semana pasada a Israel en la oscuridad. La Biblia nos mostró a través de los textos proféticos que la disciplina que ha puesto Dios sobre su pueblo ha sido tremenda. Si ustedes recordarán, cuando uno lee el verso número 10, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre, nos muestra una actitud terrible en el hecho de que Israel está cegado, Israel no ve a Jesús, no ve la luz y el pueblo está con una carga en su espalda, agobiado. Eso es como se figura a Israel en la oscuridad. De ahí parte el verso 11 que estamos leyendo ahorita. Leámoslo en este momento. La palabra de Dios dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para la predicación de tu palabra. Oramos, bendito Señor, que nos ministres, que nos enseñes tus escrituras y que podamos ser de bendición para tu congregación, para tu pueblo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Lo primero que vamos a ver ahora es la soberanía de Dios. Eso es lo que vamos a ver manifiesto en el verso 11, la soberanía de Dios en los designios de la humanidad, cómo Dios obra a través de las circunstancias humanas para glorificarse. Después de ver esa soberanía divina en esta situación que vamos a describir, vamos a hablar acerca del tropiezo de Israel, el tropiezo de Israel. También, hermanos, lo vamos a ubicar en el primer versículo, en el verso número 11. Ahí mismo vamos a sacar esos dos principios importantes, tanto la soberanía de Dios y la soberana voluntad de Dios, como también el tropiezo de Israel. Y una vez que hayamos visto ese tropiezo, vamos a ver un poquito acerca en el versículo número 12, para poder cerrar en el verso 13 y 14 con una pequeña reflexión hacia los gentiles, por el orgullo de los gentiles, ¿verdad? Por el orgullo de los gentiles. Entonces, hemos dividido el estudio de esta noche en 4 partes. 1, la soberanía de Dios. 2, el tropiezo. 14, la soberbia de los gentiles, la soberbia de los gentiles. Ahí vamos a terminar ahora y la otra semana le vamos a entrar del 15 al 24. Así que véngase preparado porque va a estar largo ese estudio. Yo creo que así van a seguir siendo las siguientes enseñanzas, ¿verdad? El siguiente estudio sería del 25 al 36, jaladito todito hasta terminar en 3 semanas el capítulo 11. Muy bien, el tropiezo de Israel es el tema de hoy. Muy bien, veamos este primer punto. Mire bien, paso a paso. Digo pues, esta palabra, esta declaración de Pablo ya la ha manifestado en el inicio del capítulo 11. Vea lo que dice en el principio del capítulo 11. Digo pues, y la pregunta, versículo 11:1, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, cuando Pablo incorpora la declaración, digo pues, quiere decir que está comenzando una segunda argumentación. Lo que está haciendo Pablo es hablar del futuro de Israel. Diga conmigo, el futuro de Israel. Ya sabemos que en el presente ha sido un pueblo rebelde. Israel, hemos hablado por semanas de la rebelión de Israel. En el presente, esa rebelión en Israel se declara en oscuridad, en rebelión en contra de Dios, porque no quieren reconocer a Jesucristo. Entonces, a través de los versículos 1 al 10, aprendimos esa condición de oscuridad. Pero ahora Pablo quiere entrar a un segundo argumento acerca del futuro. Y por lo tanto, desde este versículo 11 hasta el 24,
Él va a comenzar a hacer, va a venir en los futuros tiempos. Ahora, con esta declaración digo pues, inicia una nueva etapa en la reflexión Pablo, inicia una nueva etapa. Ya sabemos que Israel se ha rebelado, entonces cualquiera podría decir, bueno, ya sabemos que Israel no ha sido desechado, porque está el remanente de Israel, es decir, hay un grupo pequeño de judíos que van a creer en Jesús, que se van a convertir al evangelio. Entonces, la primera pregunta, vea la primera pregunta, 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Verdad? La respuesta es no, ¿verdad que no? Vea lo que dice el 11:1, en ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cómo demostramos que Dios no ha desechado a Israel? Que hay un remanente, hay un grupo pequeño de israelitas que se van a convertir. Esa es la respuesta de la primera pregunta. Ahora, Pablo nos va a hacer otra pregunta. Vea lo que dice. Bueno, ya sabemos que Israel está en rebelión, que Dios va a salvar un pequeño remanente, pero alguno pensará, entonces Dios ha cerrado su trato con Israel, ha cerrado su relación con Israel, ha cerrado, hermano, los puentes de entendimiento con Israel, de tal manera que lo único que Él quiere es salvar un remanente. Fíjese que esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque la va a hacer Pablo, la va a formular de la siguiente manera. Vea conmigo la segunda parte después del digo pues, en el 11:11. Mire, han tropezado los de Israel para que cayesen. Entonces, la palabra que está ahí, la palabra que está utilizando Pablo, tropezar, es una palabra en el texto griego que quiere mostrarnos como caer sin poder levantarse ya. Cuando la Biblia nos presenta en este versículo, dice, han tropezado, pero note la aclaración en la segunda parte de la pregunta. No solo, Pablo no quiere nada más preguntarnos, ¿han tropezado? Nosotros podemos decir sí, pero Pablo quiere asegurarse de que poder definir en qué consiste ese tropiezo. Entonces, aclara en la segunda parte de la pregunta, note eso, mire lo que dice, han tropezado los de Israel, hasta ahí. Pero aquí está la nota aclaratoria, es decir, mire lo que dice, para que cayesen, es decir, lo que Pablo está diciendo, han tropezado para no levantarse nunca más. Eso es lo que está diciendo Pablo, han tropezado para nunca más levantarse, han tropezado para nunca más ser rehabilitados, han tropezado para nunca más Dios tener una relación con ellos. Y es bien interesante porque esa palabra, la palabra caída, es una condición absoluta, es decir, el resultado en griego, la palabra pesosin, que quiere decir caerse sin poderse levantar. Es decir, podemos decir que están totalmente caídos, que ya no hay esperanza para ellos. Fíjense que yo creo que esto es algo importante para nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la costumbre de pensar que Dios ha terminado ya, ¿verdad?, la obra. Cuando nosotros vemos que alguien pasa por un proceso, que está siendo disciplinado por Dios y decimos, ya está acabado esta persona. Pero fíjese que yo he aprendido a lo largo de los pocos años que me quedan ya, ¿verdad?, de vida, no de los que tengo, Dios tiene una oportunidad para todos nosotros. Y cuando aquella persona que uno puede decir, es que no puede ser, no se puede rehabilitar. Yo les contaba un testimonio de la semana pasada que se dio en Entre Hombres, ¿verdad?, en un ministerio del Taber Central. Y fíjese que el muchacho, alcohólico desde su niñez, alcohólico todo el tiempo, y cómo él, después de que el Señor tocó su corazón, ¿verdad?, fue transformado por el Espíritu Santo. Y cuando usted escucha el testimonio y oye a la esposa decir lo alcohólico que era, ¿verdad?, porque era una persona, dice que un día la esposa le dijo, anda a traer la medicina del niño, y él llevó el dinero del niño de la medicina y se fue a comprar, ¿verdad?, cerveza para embriagarse. Y usted lo ve ahí y usted no creería cuando de repente presentan las fotos del niño de ellos, el niño mayor, y aparece
con ese problema de labio leporino y paladar hendido. O sea, el paladar es que todo tiene roto, toda la parte del paladar. Hasta, dice él que cuando nació el niño, él lo rechazó, porque se le veían hasta las cuerdas bucales aquí, ¿verdad? Entonces, y fíjese que eso es el pecado, eso es la resolución de Dios, es nuestra condenación. Pero de repente conoce a Cristo y está el después, ¿verdad? Está con su esposa, está con sus hijos sentado ahí, y los doctores le habían dicho que el niño nunca iba a poder hablar. Y el muchacho de 13, 14 años, toma el micrófono y comienza a hablar ya con su cirugía, ya con su operación, como que no hubiera tenido ningún problema nunca. ¿Quién hace eso, hermano? Solamente Jesús. Y podemos ver a alguien totalmente destruido, pero si Dios toca a esa persona, Dios lo va a levantar. Y se lo digo por personas que yo oro por ellas, amigos, familiares, que digo, ay, ¿cuándo va a entender, verdad? Pero yo no pierdo la esperanza que el Señor los toque y los levante, porque cuántos de nosotros hemos estado en esa oscuridad. Entonces, Dios no se rinde con nosotros. Diga conmigo, Dios no se rinde con nosotros. Tampoco con Israel. Tampoco con Israel se va a rendir. Entonces vea la respuesta. Vea la respuesta a la pregunta. La pregunta es, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, ¿han quedado destruidos, caídos para siempre? Vea lo que responde Pablo. Dice, en ninguna manera. O sea, no se te cruce por la mente. Ni tan siquiera lo pienses. Ni tan siquiera lo pienses. Entonces, ahora voy a ver la soberanía de Dios. Veamos la soberanía de Dios. Punto y coma. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces, vea usted ahí en el texto bíblico, ¿dónde está la soberanía? Israel ha tomado un camino errado, equivocado. Israel desobedeció a Dios. Pero la rebelión de Israel se ha vuelto bendición para los gentiles. Miren ustedes cómo el error y se los digo y se los transmito así, una vez usted toma una decisión equivocada y usted piensa que está acabado, ¿y qué es lo que sucede? Dios utiliza los errores, Dios utiliza nuestras bajezas, Dios utiliza nuestras rebeliones para sacar cosas grandes de nuestros errores. Cuando yo era joven, tenía 16, 17 años, yo decía, salí embarazada una compañera, bien me acuerdo, y dice, dije yo, porque yo la apreciaba mucho a ella, le quiero bastante hasta este día, y sale con que una chica inteligente, estudiosa, y sale embarazada. Entonces, y uno tiene ese pensamiento, ¿verdad? Como que ahora, ¿verdad? En esa época a uno le meten tanto, ¿verdad? Es que está embarazada, dice, entonces, se le acabó la vida, se le acabó el futuro. Yo pienso que hoy no debería de suceder eso por la educación que tenemos, ¿verdad? Ya no debería de nadie embarazarse si no lo desea. Pero sucede, pasa, porque así son las cosas de los hombres. Tomamos decisiones y a veces por nuestra crianza, por la forma en que nos educaron, por la familia que tuvimos, por el escenario en que crecimos, nadie nos dijo nada. Y de repente la chica a los 16, 17 años sale embarazada. Entonces es un error truncarles la vida y decirle, ya no vas a hacer nada, son un fracaso. No, ¿por qué? Porque esa decisión de ella, Dios la puede transformar en bendición. No solamente para ella, sino que para otros más. Y mira, es lo que está diciendo Pablo. La decisión de Israel de rebelarse en contra de Dios se ha convertido en dos bendiciones. Diga conmigo, dos bendiciones. No para ellos, sino que para nosotros en primera instancia. ¿Por qué? Mire la vertiente. Yo quiero que note esa vertiente, es decir, esos dos ríos de gloria, esos dos ríos de misericordia, esos dos ríos de gracia, por lo que Israel rechazó a Jesús, Israel ha rechazado al Señor, Israel le dio la espalda a Dios. Yo estaba leyendo en mi lectura bíblica devocional ayer, Mateo, el
capítulo 21 y entra en el 21 en la entrada triunfal. ¿Y cómo es posible que Israel, Jesús entrando en el pollino de asna, como un rey, pero no un conquistador, no un emperador, sino que entró con su gloria, entró, hermano, para que Israel reconociera su soberanía? Si Israel, y estaba leyendo el comentario de Carballosa, y Carballosa dice, si Israel hubiera aceptado a Cristo cuando entró en el pollino de asna, Israel se hubiera convertido al Señor totalmente y el reino se hubiera establecido. Pero ¿qué pasó con Israel? Rechazaron al Señor, rechazaron a su Señor. Eso estaba profetizado, hermano, que iba a entrar en un pollino de asna, que iba a entrar en su conquista. ¿Por qué? Porque ellos no vieron en Jesús al rey que esperaban. Y ya lo vamos a hablar esto, ya vamos a discutirlo. No vieron en Jesús al rey esperado. Lo rechazaron, le dieron la espalda. Pero Dios tomó ese error de Israel y lo transformó en bendición para los gentiles. Porque al rechazar Israel a Jesucristo, los gentiles fuimos llamados e incluidos en las promesas de Israel. Mire qué gloria, mire qué bendición. Vea esos dos caudales de gracia, vea esos dos caudales de misericordia. Véalo en el versículo 11 después del punto y coma. Pero por su transgresión, ¿qué es esa transgresión? Es la rebelión de Israel. Vino la salvación a los gentiles. Esa es la primera bendición. Si, mire, ellos rechazaron al Señor, ¿y qué pasó? La salvación vino a nosotros. Ellos se cerraron a Dios y la salvación vino a nosotros. Vean el segundo caudal de gloria y de gracia para provocarles a celos. Es decir, la salvación del pueblo gentil se provocó en celo al corazón de los judíos, porque los judíos dicen, ¿y cómo estos gentiles y cómo estos que no han tenido las promesas del Antiguo Testamento ahora aman la palabra, conocen el Antiguo Testamento? Ellos se llaman a celos por eso. Ya lo voy a explicar esto. Entonces, esa deficiencia de Israel, esa rebelión de Israel, ese endurecimiento de Israel se ha transformado en bendición para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ninguna decisión positiva o negativa está fuera del plan de Dios. Dios no tiene plan A y plan B. Dios solo tiene un plan, hermano. Y desde el principio ya sabía que Israel le iba a rechazar. Y por lo tanto, Él tenía preparado su pueblo, un pueblo llamado gentil, para que le adorara y para que le pudiera servir a Él, que somos nosotros, hermano. O sea, esto ya estaba planificado. Dios no se sorprende por nuestras fallas. Dios no se sorprende por nuestros errores. Dios no se sorprende por nuestras deficiencias. La soberana voluntad de Dios es tan perfecta en nuestra vida que si nosotros pudiéramos depender de Él, confiáramos y esperáramos en lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos frustramos, nos enojamos, nos resentimos, metemos la mano en las cosas de Dios y Dios no opera. Yo me sentía muy mal. Me decía, ¿para qué hablé? No tenía que haber hablado, me tuve que haber callado. Porque ¿qué nos cuesta decir Dios, obra en mi vida? Y sé tú el que dirige mis pasos. Hermano, todo lo que pasa en su vida, todito, desde lo más pequeño e insignificante, Dios ya tiene conocimiento de eso antes que a usted le pase. Y Él ya tiene la solución del problema. ¿Por qué se abate? Igual que el salmista, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? No se abata. Deje que Dios obre en su circunstancia, en su realidad. Deje que Dios entre en su vida. Deje que Dios obre en su vida. No se meta en los planes divinos. Deje que Él obre, porque Él es soberano. La decisión de Israel, ya Dios la conocía. ¿Y qué hizo Dios del error de Israel? Nos bendijo a nosotros, hermanos. Y le voy a decir algo.
Dios obra así. ¿Le ha pasado a usted que una decisión equivocada o una decisión que tal vez usted no tuvo que haber tomado se ha convertido en bendición en el futuro? Sí, ha pasado, hermano, un montón de veces, un montón de ocasiones. Las malas decisiones tienen sus consecuencias, pero Dios tiene una solución para cada mala consecuencia. Él ya sabe lo que va a pasar. Entonces, de la rebelión de Israel, Dios trajo dos bendiciones a su pueblo, a los gentiles. Primero, nos trajo la salvación, y segundo, nos hizo salvos para provocar a celos a Israel. Entonces quiero que note ese detalle. Fíjese bien. Esa misma decisión de Israel provocó que en Israel hubiera celos. Y ese celo de Israel por ver cómo Dios nos está bendiciendo a nosotros, los va a llamar a que ellos se arrepientan también. Entonces, mire cómo Dios tiene cuadriculado todo. Dios tiene planificado todo. La decisión de Israel trajo bendición a los gentiles, y la bendición de los gentiles se va a transformar en celo para Israel, para que Israel diga: queremos ser como los gentiles. Eso es lo que Dios se planteó, eso es lo que Dios se estableció. Ahora, hablemos un poco de lo que habíamos hablado. Vea lo que dice nuevamente el verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Hablemos de ese tropiezo. Lo primero era la soberanía. Ahora hablamos del tropiezo de Israel. ¿Por qué ha tropezado Israel? Dos cosas quiero que ustedes noten y que las apunten si ustedes tienen un cuaderno donde apuntar. ¿Por qué no le pareció a Israel Jesús? ¿Por qué Jesús no les es atractivo a los judíos? Primero, vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Estas razones son importantes conocerlas y son parte de la teología, de una teología dispensacional, conservadora, que tenemos que manejar. 1:23. Vea lo que dice. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Quiero que note lo que dice ahí. Para los judíos ciertamente tropezadero. ¿Por qué para el judío es un tropiezo Jesús? Te explico. Este es un primer escenario. Porque los judíos esperaban un Mesías victorioso, un Mesías poderoso que los librara de la esclavitud romana. Te voy a explicar esto, poneme atención. Desde el año 585 antes de Cristo, en la caída de Jerusalén, Israel no ha podido ser una nación relevante, no ha podido surgir, porque ha tenido enemigos, porque ha estado sometida al castigo de las naciones. Antes del 585, Israel era una gran nación, en el sentido de que ellos tenían poder, sojuzgaban a las otras naciones. Pero desde el 585 antes de Cristo en adelante, Israel ha estado sometida y esclavizada a otros imperios, a otros reinos, a otras naciones. Entonces, los judíos esperaban un Mesías poderoso, un conquistador que les diera no solamente la libertad, pero la libertad política. Entonces, escuche bien, esta condición política, diga conmigo, lo político, es bien importante. ¿Por qué? Porque miren las naciones, todas las naciones están igual, buscando quien les lidere, buscando quien sea su libertador. Y las naciones, hermano, estamos totalmente sometidas, no solamente a los otros imperios, sino que también, hermano, estamos sumidas en pobreza, esclavitud. Es terrible, es duro, pero es cierto. Estamos en una crisis mundial que no se va a arreglar, porque por ahí va a aparecer el anticristo y va a decir: yo les voy a solucionar todos los problemas. ¿Y sabe qué?
la gente va a creer en el anticristo. Porque el Apocalipsis así lo manifiesta. Porque el Mateo 24 dice que muchos cristos se van a levantar. Porque las naciones están buscando líderes. Porque las naciones están buscando quien los lidere, en lugar de buscar al verdadero rey del mundo, que es Jesucristo el Señor. Es decir, hay una necesidad de reyes, pero el hombre no ha entendido que no es lo material, no es un gran emperador, ni un líder político, ni un conquistador lo que necesita el mundo, porque el mundo necesita primeramente la liberación espiritual. Eso es lo que Israel no entendió. Cuando Jesús entró en el pollino de asna, Jesús venía a liberar a este pueblo de su pecado. Porque si este mundo está trastornado, si este mundo está corrompido, no es hermano solo por una razón, que es el pecado. El pecado. Mira, hermano, cada vez se hace más común que hombres se sienten conmigo y me dicen: pastor, le quiero confesar. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés? Tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas en esta situación. ¿Y qué sucede? Es que veo pornografía. Y yo en ese momento les veo sus ojos y yo me siento en sus circunstancias. Porque yo digo, ¿cómo esta condición, esta lepra, ha entrado a la familia, a los hogares? Y nadie está exento aquí, ninguno de los que están aquí. Claro, yo no digo que hay gente que está hundida en eso, pues, pero hay otros que solamente con lo sutil, lo erótico, OnlyFans, o sea, chicas que están haciendo videos porno para que gente pague por eso. Quieren aprobar la minoría de edad en Europa para que sea una persona de 16 años ya mayor de edad, y que los señores de 50 años que compran niños y que tienen relaciones con niños puedan vivir con ellos. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Ese es el mundo en el que estamos. Por si no se habían dado cuenta. ¿Cuál es la falla de la humanidad? ¿Cuál es la falla de la humanidad? ¿Cuál es la falla de este mundo? ¿Cuál es la falla de los sistemas políticos? La falla de los sistemas políticos es que están basados en una situación irreal. ¿Y cuál es? El hombre queriendo gobernar a los demás hombres. Es que no puede ser. Ninguno de ustedes tiene que estar sometido ni al pecado ni a ningún ser humano. Tienen que estar sometidos al único que nos hace libres, que es Jesucristo el Señor. Salgan ya de la religión en que viven. Salgan ya de la hipocresía. Salgamos ya de ahí y sometámonos a Jesucristo, y nuestra vida va a ser diferente. Israel rechazó a Jesús porque lo vio débil, lo vio muerto en la cruz del Calvario, y les pareció que por estar muerto en la cruz no podía ser el rey de sus vidas. ¿A algunos de ustedes les parece que es mejor ir a Estados Unidos ilegal, dejar tus 2 hijos tirados aquí en El Salvador, ir a ganarte por mes $3,000, mientras que tus hijos no van a tener buenos zapatos, buena comida, pero no van a tener el abrazo de un padre, ni la guía, ni la orientación de un hombre que les aconseje? Es que para muchos de nosotros, ustedes dicen: no, es que yo creo en Dios. Mentira. Puedes creer en Dios, pero no estás sometido al Señor. Al final, el efecto es igual. Te parece que Jesús es muy débil. Te parece que Jesús es muy débil para resolver tus problemas económicos. Te parece que Jesús no te puede dar la solución de tus problemas financieros. Por eso te vas. ¿Te parece que Jesús no te puede dar la solución de tu problema matrimonial? Por eso buscas otra mujer. ¿Te parece que Jesús no te puede resolver tus problemas de salud? Por eso es que vivimos en rebelión con Dios. Si la gente supiera quién es Jesús, este templo no daría abasto los miércoles.
Pero hasta este momento la gente cree que Jesús es religión. Y por eso se acostumbran a venir solo los domingos. Jesús es vida, libertad, y Jesús es tu Señor y Salvador. Reconócelo en tu vida, reconócelo en tu corazón, y tu vida va a ser plena. Tu vida va a ser grande, no retrocedas. Entrégale toda tu vida al Señor, depende de Él totalmente. No lo veas como un crucificado que no tiene poder para salvar. Ay, sí, es mi Señor, es mi Salvador, y lo he reconocido en mi corazón, pero no lo pones en práctica. No lo pones en práctica. Por eso para los judíos Jesús fue un tropiezo, porque ellos esperaban el anticristo. Ellos esperaban a un hombre poderoso, un emperador, y vino en un pollino de asna humilde, cargado en un animalito que significa paz. Cuando un rey se subía sobre un asno, significaba paz. Cuando un rey se subía en un caballo blanco, conquista. Este mundo de hoy en día así quiere tener gente así, que nos estén diciendo qué hacer, que nos gobiernen, que nos digan esto. No es necesario. Jesús no es eso. Jesús no obliga a nadie. Diga conmigo, Jesús no obliga a nadie. Jesús te respeta. Si vos querés vivir así como estás viviendo, viví. Por eso, hermano, es interesante ver ese texto de Apocalipsis. O sea, y notar eso. Es aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No va a entrar a la fuerza a tu vida. Él quiere que tú le permitas entrar a él. Él quiere que tú voluntariamente te rindas a él. Él respeta. Él no obliga a nadie. Si fuéramos un poco más humildes, reconociéramos eso en nuestra vida. Y ese Dios que subió, que entró a Jerusalén en el pollino de asno, humilde, sin guerra, sin batalla, ese Dios que murió en la cruz, aparentemente débil, nos haría más sentido a nuestra vida si fuéramos obedientes. Y entenderíamos que para Jesús nada está fuera de su alcance, que Él nos puede bendecir y que Él no tiene que humillar a nadie, ni tiene que castigar a nadie, ni tiene que venir en un caballo a decirle: los voy a matar a todos. No, ese no es Jesús. Jesús lo que quiere es que tú mismo le entregues tu cervecita, tu droga, que le entregues el dominio de tu vida, que seas sincero con Él. Él no viene a matarte, porque Él lo que quiere es conquistar tu corazón. Ahí es donde Él quiere gobernar, en tu corazón. Y por eso Israel no quiso a Jesús. Por eso, porque Israel solo entendía garrote. Porque cuando los poseyó Faraón, ahí sí todo mundo obedeció a Faraón. ¿Y qué hacían los israelitas en el desierto? Ay, tanto que extrañamos estar en Egipto. Así somos. Nos saca más Faraón la carrera. Faraón sí nos pone a trabajar, ¿verdad? Faraón sí nos obliga cuando estamos bien emproblemados, cuando estamos bien endeudados. Ahí sí, a puro Faraón queremos ser. Pero viene el del pollino de asna y nadie le hace caso. Y el Señor nos dice: vengan, hombre, si aquí les tengo bendición, ríndanse. No, hombre, solo con Faraón les gusta. Y los azota y se ríen. Felices están que Faraón los esté azotando. Felices. Así querían estar ellos. Y cuando vieron a Jesús crucificado, dijeron: este no es el Mesías. Este no puede ser. Queremos uno que nos humille, que nos someta, que nos dé la victoria sobre los romanos. No, hombre. Lo que te va a dar Jesús no es la victoria humana, es la victoria sobre el pecado. Eso es lo que viene a ofrecer. Pero aquí, ¿quién le importa la victoria sobre el pecado? Si aquí no queremos eso. Nosotros amamos el pecado. Nos encanta el pecado.
Ay, vas a creer, el pastor dice que Jesús nos da la victoria sobre el pecado. ¿Y para qué? Si es rico el pecado, claro que es rico. Pero las consecuencias son terribles. Decida, ¿qué Jesús quiere? ¿Quiere el Jesús del pollino de asna? ¿O quiere a Jesús crucificado? ¿O quiere a Faraón que lo esté humillando? Escoja. ¿Qué rey quiere usted? ¿Qué emperador quiere? Escoja. Tome su decisión. Vea nuevamente 1 Corintios. Mira lo que dice 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, diga conmigo, Jesucristo crucificado. No se avergüence. Él es el más poderoso. Él es el más grande. Él es más sublime. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. No escondas la cruz. No escondas tu creencia, tu fe. No escondas tus convicciones. No te avergüences del evangelio. Que no te importe decirle a todos que crees en Cristo. A los judíos, Cristo crucificado les dio vergüenza, y por eso fue un tropiezo para ellos. ¿Qué hicieron los judíos? Tropezaron en el crucificado. Ay, no, ¿cómo va a ser este el Mesías? ¿Cómo va a ser este el Señor? Por eso no creyeron. Amén. No creyeron, porque ellos querían a Faraón. Aquí viene Faraón con los azotes. Y así, mire, cuánta gente, y lo vuelvo a repetir, nos saca más Egipto que Jesús en su trono. Nos saca más Egipto con azotes que Jesús en su trono. Veamos la segunda razón por la que fue tropezadero. Vea lo que dice ahí Romanos 9:30. Primero, porque el Jesús crucificado era débil para los judíos, no podía ser. Hay un texto en Deuteronomio que dice: maldito el que fuera colgado en el madero. Entonces, cuando el judío decía: este crucificado que fue en el madero, no puede ser, no podían entender que Jesús llevó la maldición de la humanidad. No podían comprenderlo, y por eso era una vergüenza para ellos el crucificado. Ahora, la segunda razón es más práctica. Es que tropezaron en la cruz, tropezaron en la justicia de Dios y tropezaron en Cristo. Así lo he resumido yo. Tropezaron en el crucificado, tropezaron en la justicia de Dios y tropezaron en Cristo. Vean lo que dice Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, atención ahí, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. 32. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino que como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Mire, primero tropezaron en la justicia. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, usted dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en Jesucristo. ¿Y qué decía Israel? No, las obras de la ley hay que cumplirlas. Mire, hermano, algo tan sencillo no le pareció a Israel, porque ellos no podían comprender cómo alguien solo por creer en Cristo podía salvarse. Entonces, hay muchos que tropiezan en la ley, igual que ellos, porque no pueden creer que solo por creer en Jesucristo, por arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús, ya son salvos. Y mira, ¿y yo qué querés que te diga? Tengo 26 años de ser creyente en Cristo. Tengo 26 años de perseverar. He predicado el evangelio tantas veces y la gente sigue creyendo que hay que hacer buenas obras para salvarse. Las buenas obras, hermano, no son salvarse. No son para salvarse. Las buenas obras son parte de la salvación, pero no son la salvación. Entonces, ¿qué es la salvación? Creer en Cristo.
la justicia de Dios, simple y sencillamente, más nada, menos nada. ¿Y qué querés más que te diga? Pues que vayas con una candela, que camines en la noche, que hagas buenas obras todos los días. No, ese camino no es el de la salvación. El camino de la salvación es creer por fe. Y yo no voy a cambiar eso. Pero escuche, rechazaron la piedra de la piedra angular, la rechazaron. Y la piedra angular era Cristo. Vea lo que dice el 32. Porque ¿por qué iban tras ellos? No por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será. ¿Quién es esa roca de caída? Jesús. Jesús. La piedra angular es la que le da sentido a toda la construcción. ¿Y qué hicieron ellos? Es como que esta piedra estaba puesta en el mejor lugar de la construcción, y ellos la encontraron, y en lugar de ponerla y darle sentido a su vida, la botaron usted, la tiraron a la basura, la rechazaron. Eso hicieron con Jesús. La principal piedra necesaria para la edificación de la vida, la rechazaron. No pudieron comprender la justicia por la fe. No la pudieron digerir, creer, no pudieron creerla. Y por eso tropezaron, por eso tropezaron. Vamos nuevamente a Romanos 11. Muy bien, hemos visto el acto soberano de Dios de transformar nuestras decisiones malas en cosas de bendición. Número 2, hemos visto el tropiezo de Israel. ¿En qué consistió el tropiezo? En que ellos querían un Mesías poderoso, grande, y Dios les dio un Jesús humano, humilde, en el pollino de asna y crucificado. Eso no lo pudieron digerir. No entendieron los judíos. Entonces, veamos este versículo para ir cerrando, porque quiero que note la última parte del versículo 11. Mire lo que dice: en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Entonces, uno de los propósitos de Dios es que al darnos salvación a nosotros, Israel tendría un sentido de celo piadoso para creer en el Dios. ¿Por qué? Porque a nosotros Dios nos ha dado su palabra, la predicación del evangelio, y nos ha dado, hermano, incluso los dones de la salvación. Pero ellos se han quedado estancados, hermanos. Ellos se han quedado en el muro de los lamentos, adorando a un Dios. Y da tristeza llegar ahí, porque ellos están así creyendo que el Mesías no ha venido, creyendo que Dios se olvidó de ellos, y pasan esperando la reconstrucción del templo de Jerusalén, cuando Jesús dijo que el templo nuevo es Él, es Jesús. Yo no necesito estar en Jerusalén para adorar a Dios, necesito adorar a Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede? Todas esas bendiciones nos las ha dado a nosotros Dios para darles celos a ellos y que ellos puedan llegar a creer un día. ¿Cómo podemos mostrar esto? Cuando tenemos nuestros hijos, y a mí me toca eso, ¿verdad? Que le tengo que comprar a las dos lo mismo, porque si no, una ya me dice: es que mira, es que vos no me querés a mí. Peor la chiquita, ¿verdad? La chiquita dice: es que vos querés a la Belén. Me dice: es que no es que, o sea, dejen de estar peleando. Yo las quiero a las dos, las amo. Mira, la chiquita tiene sus cosas. Mire, ayer, por ejemplo, yo me venía durmiendo: papá, aquí te traigo, ¿va?, unos chicles para no dormirme, ¿va? Yo más me dormía, ¿va?, en el carro. Y Belén, que pues sí, mi hija mayor, y ella todos sus detalles, me escribe, me pinta cosas. O sea, las dos son preciosas, pero así es Dios. Dice: ok, como vos no querés conmigo, voy a tomar a tu hermano. ¿Ah? Porque nosotros tenemos que saber que Dios, diga conmigo, Dios no ha rechazado a Israel, no los ha quitado de su plan. Simplemente ahorita Dios está tratando con nosotros. Ya vendrá el tiempo en que va a tener que abrazarnos a los dos, pero Él quiere que Israel se convenza que la bendición
está en Jesucristo, a través de nosotros que somos gentiles, que no teníamos nada de por qué creer en el Dios de Israel, pero a través de Jesucristo nosotros hemos creído en el Dios de Israel. Entonces, vea esto, versículo 12, la transgresión y la falta de fe de Israel se ha convertido en nuestra riqueza. Vea lo que dice el 12, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena, entonces ahí, diga conmigo el futuro, ahí en la última parte del versículo, note esto, si ahorita que ellos están caídos, la bendición nos ha llegado a nosotros, ¿qué va a pasar cuando Israel, el remanente, se convierta? Va a haber más bendición para todas las naciones. Si ahorita que Israel no quiere nada con Dios, imagínate que ahorita que no quiere nada con Jesucristo y tienen las plantas, hermano, de microchips más avanzadas de toda la tierra, tienen el ejército y una tecnología, hermano, la cúpula de hierro no permite pasar misiles. Israel es un pueblo desarrollado, un pueblo pujante, un pueblo con grandes tecnologías, hermano. ¿Quién le dio el sistema por goteo a la humanidad en la agricultura? Los judíos. ¿Quiénes son los científicos más inteligentes de la humanidad? Einstein, el mismo Oppenheimer, todos ellos son judíos, hermanos. Son cerebros. Y eso que están caídos, hermano. Imagínense fueran cristianos. Entonces Pablo dice, ahorita están caídos, pero viene un tiempo donde tanto judíos como gentiles vamos a ser uno solo, un solo pueblo bajo la sangre poderosa de Jesucristo. Judíos y gentiles bajo las promesas del Dios soberano de Israel, que traerá libertad a todas las naciones del mundo. Vamos a estar unidos con los judíos. Ese día se acerca. Vuelva a leer el 12 para que le quede claro. Y si su transgresión, es decir, la decisión de Israel de rechazar a Cristo, es la riqueza del mundo, está hablando de todas las naciones. ¿Por qué? Porque a través de que Israel rechazó a Jesús, ahora todo el mundo es bendecido porque pueden creer en Jesucristo. Y su defección, la palabra en griego quiere decir su fracaso, ahí puede poner fracaso. La riqueza de los gentiles, o sea, el fracaso de Israel es la bendición de nosotros. ¿Por qué? ¿Quién está predicando el evangelio a todas las naciones? ¿Quién está llevando la palabra de Dios a todas las naciones? ¿Quiénes son los dueños de los satélites donde se transmite el evangelio las 24 horas del día? ¿Quiénes son los mejores predicadores del mundo? Somos los cristianos evangélicos los que estamos llevando la salvación a toda la humanidad, hermanos. Mire la bendición que Dios nos ha dado, hermanos. Y a veces usted se siente que no tiene nada. Y a veces usted se siente que no es capaz. Si usted tiene la bendición de Dios, la bendición de Israel, se la ha dado a usted, que es Jesucristo, hermanos. Mire qué poderosa bendición. Mire qué gloria. Un judío no puede predicar el evangelio. Nosotros somos los que nos subimos a los buses. Nosotros somos los que predicamos en los hospitales. Nosotros somos los que estamos predicando la palabra de Dios. Por eso es nuestra riqueza. Diga conmigo, nuestra riqueza. Qué poderosa bendición. Pero cuando ya los judíos se conviertan y todos nosotros estemos en el evangelio, va a haber una gran bendición para las naciones. Porque imagínense todas esas mentes judías, imagínense todo ese pueblo cuando ya sea cristiano, hermano. Qué terrible, qué grande, qué bendición. Cerramos 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles,
honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Entonces, así, ¿a quién le está dirigiendo Pablo estas palabras desde el versículo 13? A los gentiles. Vea nuevamente, léalo ahí. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Honro mí. ¿Por qué? Les voy a explicar. Desde el versículo 13 en adelante se va a dirigir a los gentiles que están en Roma, porque la iglesia en Roma tenía judíos y gentiles. Pero ¿sabe qué había pasado? Habían menos judíos y los gentiles se estaban creyendo la gran cosa, más que los judíos. La soberbia, todo el mundo sabe, ay, es que este es soberbio. Hay gente que la soberbia se le nota de entrada, ¿va? Pero fíjate que la soberbia a veces se esconde en la humildad religiosa. Ay, sí, hermanito, Dios le bendiga. Hermanita, ¿cree usted que puede mover esta silla? Ahí está la hermana fulana. Soberbia escondida en el matrimonio. No me toques. Ush. ¿Y vos qué te crees, vos? ¿Miss Universo? ¿Miss Universe? ¿Ah? No, hombre, sea humilde. Sea humilde. Porque hay una soberbia escondida. Los gentiles ya se estaban creyendo la gran cosa porque Pablo y ya ellos tenían el poder en la iglesia y querían ver de menos a los judíos. Hermanos, Pablo nos va a enseñar que no tenemos que ser soberbios, ni tener soberbia escondida. Hay muchas manifestaciones de soberbia, muchas. Aquellos que creemos que siempre vamos a tener a esta persona en nuestra vida y que siempre esa persona nos va a hacer caso. Mira, si vos pensás así, esa mujer te va a dejar, ese hombre te va a dejar. ¿Vos crees que siempre el hombre te va a estar llevando los 50 pesos cada día que estás pidiendo? Y vos que lo maltratás todo al pobre hombre, si mirás hasta la cara de maltratado trae. Un día va a haber justicia. Pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Mire, tenga cuidado con la soberbia escondida. Tenga cuidado con la soberbia escondida. Tenga cuidado. ¿Por qué? Porque así como los judíos se creyeron gran cosa, soberbios por ser ellos los descendientes de Abraham, esa misma hipocresía puede entrar a nosotros de creernos que solo nosotros somos salvos y que solo nosotros los cristianos somos de Dios. No sea soberbio ni se crea más que nadie, ni crea usted que solo porque anda haciendo bien las cosas más o menos bien, usted ya anda más cerca de Dios. Nunca se le olvide que el buen pastor se fue a buscar a la oveja perdida, y esa oveja perdida era la más necesitada, la más pelona, la más dañada y la que nadie quería. La que nadie quería. Porque la gracia de Dios, ¿con quién estaba? ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién se metía Jesús? Mira, te lo voy a hacer para terminar. Hagamos el orden. Publicanos, diga conmigo, publicanos, prostitutas, pecadores, Satanás, fariseos, saduceos. ¿Quiénes aparentaban que estaba Dios con ellos? Fariseos y saduceos. Pero ¿con quién se sentaba Jesús? Con publicanos, prostitutas y pecadores, papá. Y ellos decían que el diablo estaba con ellos. Cuidado, las apariencias engañan, porque Dios ama al pecador que se arrepiente. Y usted puede hacer que se la lleve de gran religioso y tal vez ante los ojos de Dios usted no llena las expectativas. Mejor ser humilde y reconocer que somos
pecadores arrepentidos a creer que somos las grandes cosas, los grandes santos y la mamá de Tarzán. La misericordia está con los pecadores y los pelones, ¿va? Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia.